Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta que celebramos como iglesia es supremamente importante para nosotros, queridos hermanos, porque nos recuerda muy especialmente esos primeros movimientos de la iglesia y la forma en que ya se sentía la fuerza del Espíritu Santo que el Señor había prometido. Y ese sentir del Espíritu Santo iba fortaleciendo a la iglesia, la iba consolidando, la iba alentando, animando y fortaleciendo cada vez más. Nuestra iglesia es apostólica, de los apóstoles, porque en ellos está fundada la iglesia, en la sangre de los apóstoles. Con la sangre de los apóstoles está construida la iglesia. Y muy especialmente, queridos hermanos, cada mes nosotros celebramos la fiesta de un apóstol. Son 12. Y lo que nos quiere recordar la iglesia cada mes, constantemente, durante más de 2024 años, es que no nos podemos olvidar que el conocimiento que hoy tenemos de la iglesia, la palabra del Señor, nos ha llegado por medio de 12 hombres que
que el Señor Jesús destinó, escogió y que la Santísima Virgen María acompañó. Y muy especialmente, queridos hermanos, ese texto nos recuerda todo lo que sucedió en aquel momento. El Señor elige 12, recordemos. El Señor envió a 12 a evangelizar y el texto bíblico nos dice, y envió otros 72. Y hay otra partecita del texto que dice, envió a otros 72. Entonces, habían dos grupos de 72 que suman 144. Aquella cifra que le provoca tanto escándalo y que aprovechan muy mal nuestros hermanos esperados en la fe o de otras confesiones religiosas. Y fuera de eso tenía ese grupo de los 12. Es muy bonito, queridos hermanos, poder tener claros estos conceptos, porque ahí nos vamos dando cuenta cómo es que llega la fe a nosotros y cómo es que la Iglesia, una institución jerárquica, ha subsistido desde hace 2024 años y todavía ni siquiera los curas la hemos podido destruir. Entonces, queridos hermanos, eso nos recuerda que el Señor Jesucristo tan especialmente nos dijo, esta es mi iglesia, cuando elegí a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del mal no prevalecerán contra ella. Una hermosura. Entonces, hijos, resulta de que el Señor Jesucristo hace un pacto. Padre, pacto, eso es como satánico. No, hijos. En el amor del Señor está el primer pacto, la primera alianza de Dios Padre con el pueblo a través de las 12 tribus de Israel. El segundo pacto, la segunda alianza, el segundo testamento o el Nuevo Testamento es entre Dios Hijo y todos nosotros por medio de 12 apóstoles. 12 apóstoles que fueron elegidos por el Señor. O sea, el Señor tenía 144 discípulos que le seguían, más 12 que ya iban siendo más cercanos a él. Y él elige 12, los constituye discípulos. Luego ellos se comprometerán tanto con el Señor que pasarán a ser apóstoles. Recordemos, discípulo no es igual a apóstol. El discípulo es el que bebe del maestro, aprende del maestro, el que escucha y ve al maestro. Pero apóstol es el que es capaz de dar la vida por el maestro. Todos los 12 fueron apóstoles, fueron capaces de dar la vida por el Señor Jesús. Pero recordemos que había uno que no quiso caminar según los preceptos del Señor. Judas Iscariote, queridos hermanos, fue el traidor. Como el Señor no obliga a nadie, como el Señor llama
el Señor escoge, llama, pero nos deja la libre determinación de seguirlo o no. Judas tomó la determinación de no seguirlo. En la última cena, el Señor guardaba la esperanza de la conversión de Judas. Y por eso allí entabla un diálogo con él. Cuando Judas siente que está descubierto, se le acerca al Señor y el Señor Jesús le habla claro: lo que has de hacer, hazlo rápido. Y él salió, y nos dice el texto bíblico, se ahorcó, se suicidó. Abro un paréntesis acá. Siempre les he dicho, Dios no condena a nadie. Dios no condena a nadie. Eso nos debe quedar, hijos, pero así completamente seguro, impregnado en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios no juzga a nadie, menos condenarlo. Son tus determinaciones, tus actos y tus comportamientos y los míos los que van a hacer el juicio y la condenación, porque ante el Señor no puede haber nada pecaminoso, no puede haber nada malo. Entonces, si nosotros cometemos faltas y pecados y eso nos entra por un oído y nos sale por el otro, cuando llegue ese momento, Dios no te va a condenar, pero tu pecado no te va a permitir estar en la presencia del Señor. Y gráficamente se los he demostrado acá, cuando el Señor, al momento de encontrarnos, comienza: te quiero abrazar, hijo. Padre Guillermo, te quiero abrazar. Y entonces uno, lleno de pecado, uno comienza: Señor, no, es que me quemas, Señor, porque Dios es fuego y quema el pecado del ser humano. Ese ardor que produce el fuego en mi vida, cuando hay pecado, es el que me hace salir corriendo de la presencia de Dios, hasta que llega el ser humano al abismo. Y ahí en el abismo el Señor: Padre, déjese coger por mi Padre. Padre, yo lo quiero perdonar. Señor, no te acerques. Señor, no te acerques, no te acerques. Y Dios se lanza por nosotros. Y nosotros inmediatamente damos el paso atrás al abismo. Eso se los he explicado, pero vale la pena volverlo a representar, queridos hermanos, porque yo quiero que eso les quede claro, porque es que caminamos en este mundo como si la cosa no fuera con nosotros, porque caminamos en este mundo pensando, no, a lo mejor uno se muere y va a caer a un hueco por allá y no aparece Dios y no aparece. No, hijos. La cosa no es así, porque está en el texto bíblico. Y si no, el Señor Jesús no se había puesto con tanta cosa y hacer un segundo pacto, una segunda alianza y escoger 12 hombres y subir a la cruz y morir allá. No, hijos. Es real la muerte del Señor Jesucristo. Eso está en la historia, no solamente de la iglesia, sino en la historia del mundo. Consúltenlo allá en Google. Entonces, queridos hermanos, si no quieren consultar al Señor Jesús, consulten a Anás, Caifás, a Pilatos, a ver qué les dice la historia del mundo y dónde lo sitúan y cómo
uno de los referentes para explicar que existieron esos personajes es que existieron en el tiempo del Señor Jesús. Una maravilla, hijos. Entonces, hijos, Judas en la última cena toma la determinación de no dejarse perdonar por el Señor y sale y se ahorca, porque las cosas no le salieron como él las había planeado. Entonces, de ahí en adelante continúan 11 discípulos. Falta uno, porque la alianza era con 12. Hoy esta fiesta es maravillosa porque cae perfectamente en el tiempo en que eligieron a San Matías. Entre la ascensión del Señor, que fue el domingo, y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que será dentro de 8 días. Bueno, el próximo domingo. Entonces, queridos hermanos, si faltaba uno, tenían que hacer la elección de ese número 12. ¿Cuáles fueron los requisitos? Dos requisitos. Primero, que hubiese caminado, hubiese conocido al Maestro, hubiese caminado con él, que hubiese estado con el grupo de los discípulos caminando y haciendo pastoral con el Señor. Ese era el primer requisito. El segundo requisito era que hubiese sido testigo de la resurrección del Señor. O sea, que lo hubiese visto resucitado en las diferentes apariciones que el Señor Jesús llevó a cabo. Entonces, esos dos requisitos solamente los cumplían 2 hombres: José Barsabás, llamado el Justo, y San Matías. Entonces, muy bonito dice el texto, los discípulos y la asamblea oraron para que el Espíritu Santo mostrara quién iba a ser el sucesor de Judas. Apenas oraron, echaron suertes. Ay, padre, juegos de azar. No, hijos, ojo que eso es un anacronismo. Querer juzgar hoy un hecho que sucedió hace 2024 años, cuando no había toda la explicación, no había toda la madurez en la fe que de pronto ahora tú y yo tenemos. Pero en ese momento, después de orar, ellos consideraban que la forma en que el Espíritu Santo les iba a iluminar quién era lanzándolo a suertes. Lo hicieron y la suerte cayó en San Matías. San Matías entonces es incorporado a la iglesia para que en adelante dé testimonio de la resurrección del Señor y continúe haciendo la labor que deben de hacer los discípulos. Luego, todos los discípulos ofrecieron su vida por el Maestro, o sea, pasaron de discípulos a apóstoles, incluido San Matías también. Pues, queridos hermanos, este texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles es una hermosura, porque nos recuerda cómo, queridos hermanos, en la iglesia la asistencia del Espíritu Santo va haciendo que fluya la iglesia. Ahora no se elige así. Ahora, cuando falta el Santo Padre o renuncia por su vejez o su salud, todos los cardenales electos papas o en capacidad de recibir el ministerio petrino, todos se reúnen en Roma, en Ciudad del Vaticano, y entran a la Capilla Sistina.
la Capilla Sixtina se cierra y nadie más ni entra ni vuelve a salir de allí hasta que haya papa. Y allí se comienza a orar y allí se comienza a pedir la luz del Espíritu Santo, como lo hicieron los apóstoles en esos primeros años, hasta que el Espíritu Santo les da comunión de vida en el Espíritu para saber cuál es el próximo que va a reemplazar a Pedro en el trono como cabeza de la Iglesia, en el Vaticano como Santo Padre, como pontífice. Esto es muy bonito, hijos, porque es que nuestra Iglesia no se creó hace 500 años con Lutero. No, a partir de ahí fue que salieron todas las sectas y salieron todas las corrientes espirituales. Nuestra Iglesia fue creada por el Señor Jesucristo hace más de 2024 años y el Espíritu Santo le ha ido iluminando cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que celebrar, cómo tiene que elegir y a quiénes tiene que llamar. Es una hermosura. Podríamos pensar incluso un poco más, queridos hermanos, frente a esta elección de San Matías. Hijos, ¿ustedes no creen que fueron elegidos por Dios? Que la presencia hoy en este templo no es una casualidad. Que hoy el Señor necesitaba darte este mensaje. Que hoy el Señor quería recordarte que tú también, como yo, fuimos elegidos por Dios para que fuéramos discípulos, para que aprendiéramos del Maestro, para que recibiéramos la tradición de los apóstoles, la palabra que le escucharon al Señor, los datos de cómo lo veían y qué era lo que hacía. Hoy también es una elección hermosa que el Señor hace para cada uno de ustedes, queridos fieles. Se los digo de todo corazón, deberían de sentirse felices al saber que el Señor hoy ha hecho una elección por ustedes y que lo único que les pide es que a partir de hoy, que ya eres consciente de que Dios te ha elegido, le escuches, le acompañes, camines con Él, porque como dice el texto bíblico del Evangelio, nos ha regalado el amor que el Padre le ha regalado a Él. El amor que el Padre, Dios Padre, le ha dado a Dios Hijo es lo más puro que puede existir y lo más infinito que puede haber. Y ese amor, el Señor Jesucristo, que lo recibió del Padre, nos lo da a todos nosotros. Este debería ser el mayor y más especial mensaje que hayamos recibido. Y fuera de eso, nos lo confirma y nos lo deja, pero bien claro, queridos hermanos, de que nos lo ha regalado a ti y a mí. Dice el texto: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta parte del texto la expliqué hace 2 semanas, por eso no me voy a detener ahí, pero tenía que recordárselos. Me voy a detener en 3 aspectos que el Señor tan especialmente nos demuestra
cómo nos ha amado. El primero dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Si el Señor Jesucristo está ahí en la cruz, es por ti y por mí. Subió al madero de la cruz y dio la vida por ti y por mí. Date cuenta, querido hijo, querida hija, qué tan grande es ese amor del que hoy el Señor nos habla. Luego nos dice, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer. Hijos, ¿cuándo entrega uno todo lo que tiene en su corazón? Cuando realmente uno siente toda la confianza y uno siente todo el amor para entregárselo a esa persona. Cuando uno siente en realidad que esa persona realmente nos ama, nosotros abrimos totalmente el corazón. Cuando nosotros sentimos que verdaderamente amamos a esa persona, nosotros todo se lo damos y todo se lo recibimos. Hoy el Señor nos recuerda que somos sus amigos, y somos sus amigos porque todo lo que el Padre le ha dicho, Él nos lo ha regalado. La palabra de Dios. El Señor Jesús no se quedó con absolutamente nada. Esto lo vivió con el Padre, se lo dio el Padre, y Él nos lo ha dejado a nosotros por medio de los apóstoles. Y por último, nos dice, no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien los he elegido a ustedes. Hijos, cuando uno prepara una fiesta, las personas y los amigos son los que se invitan o yo hago la invitación. Yo preparo la fiesta, yo invito ¿a quiénes? A los que yo quiero que estén conmigo ese día. ¿Qué te parece, Osquitar? ¿Te habían contado esto en algún momento? Tan bonito. Hijos, es que no puede, hijos, si hoy te vas de acá pensando que es mentiras lo que te acabo de decir, o que el amor del Señor no era tan grande como lo dicen los textos bíblicos, hijos, que el Señor te guarde y te bendiga. Pero más claro, hijos, ¿para dónde nos lo va a demostrar el Señor? Habría que aplicar el refrán, no hay sordo peor que aquel que no quiere oír. Punto. Pero es una realidad, hijos. El Señor ha planeado una fiesta y te ha invitado a ti y me ha invitado a mí. Y fuera de eso, este domingo que pasó dijo, me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Ustedes son mis amigos. Ya les he dado a conocer todo lo que me dio el Padre. Quiero que estemos eternamente juntos. Una hermosura, hijos. Una hermosura. Entonces, queridos hermanos, si hoy el Señor nos recuerda, queridos hermanos, que nosotros
hemos sido los invitados principales a la fiesta que ha preparado para nosotros. Hijos, ¿por qué no la disfrutamos desde ya? Ah, no, pues eso esperemos a ver cuando uno se muera, a ver qué tal. Hijos, ¿por qué desperdiciamos el amor del Señor? ¿Por qué no comenzamos a disfrutar ya desde esta vida el reino de los cielos? Si el Señor todo nos lo regala, su palabra, su cuerpo y su sangre, ¿por qué no te decides? ¿Por qué no tomas la determinación ya de comenzar a vivir el reino de los cielos aquí en la tierra? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.